Primero que todo, quiero agradecer la posibilidad de dar esta charla, esta conferencia, que nos permite contar un poco todo el trabajo que hemos realizado desde hace varios años con la doctora Rita Balone y recientemente con el ingeniero Alienar Arias Barreto, que se ha incorporado a este grupo de trabajo. Y fundamentalmente también me gustaría agradecer al INTA, al grupo de poscosecha de PRECOP, que tuvo la apertura de escuchar qué era lo que nosotros éramos capaces de hacer con nuestros modelos de simulación y a partir de esa interacción poder aportar información que a ellos les sea de utilidad para mejorar justamente las buenas prácticas en el manejo del uso del silo bolsa y entender el funcionamiento de este sistema. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la modelización en el silo bolsa? Nuestros objetivos fundamentalmente son predecir la evolución de las variables relevantes de las que vinimos hablando en todas estas charlas anteriores, que son la temperatura del grano, la humedad, el contenido de humedad, la humedad relativa del aire intergranario, las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno en el aire intergranario. ¿Para qué? Para aportar ese conocimiento básico que nos permite entender el comportamiento del ecosistema frente a diferentes condiciones de almacenamiento y también aportar conocimiento básico respecto de cómo difunde el dióxido de carbono dentro de las bolsas para de esta manera poder mejorar el protocolo de monitoreo. Y una vez inclusive que nosotros tenemos este conocimiento básico de esas variables relevantes, podemos llegar a predecir, en la medida que tengamos correlaciones disponibles en función de estas variables que hablé, que son temperatura, humedad relativa, un contenido de humedad del grano, aquellos parámetros que se utilizan para medir la calidad del grano. Pérdida de materia seca, poder germinativo, viabilidad de las semillas. Si existen expresiones, lo que nosotros llamamos correlaciones en función de estas variables, las podemos incorporar en el modelo y predecir lo que sucedería frente a diferentes condiciones de almacenamiento. ¿Cuál es la importancia de la modelización? Bueno, tener un modelo computacional, hoy por hoy la mecánica computacional se utiliza en todas las ramas de la ciencia, en la ingeniería, en la biomedicina, porque tener un modelo computacional validado, en este caso, en el caso del silo bolsa, es lo que me permite hacer lo que nosotros llamamos un embolsado virtual. Y puedo jugar diciendo, ¿qué sucede si? ¿Qué puedo hacer? Puedo cambiar todas las variables que a mí me parezca conveniente o me interese analizar y ver cómo responde el sistema. Y frente a esta posibilidad de decir qué sucede si nosotros hemos hecho el siguiente grupo de análisis que podemos dividirlos en dos grupos. Uno, analizar las diferentes condiciones de almacenamiento, variando el tipo de cereal, temperatura y humedad inicial del grano, y la zona geográfica. Vamos a presentar los resultados para 3 zonas típicas de nuestro país. Y también respecto al protocolo de monitoreo, hemos podido trabajar analizando qué sucedía con la evolución del dióxido de carbono en las bolsas cuando la bolsa perdía integridad estructural, cuando aparecen perforaciones. ¿O qué sucede con la difusión de los gases cuando nosotros llenamos una bolsa que tiene distintos contenidos de humedad, como mencionó el ingeniero Cardoso, hablando de las distintas humedades con las que puede venir las tolvas durante el llenado de una bolsa? O también qué sucede cuando yo tengo un foco con distinto tamaño, con distinto contenido de humedad, ¿qué factibilidad tengo de captarlo con los distintos sensores que yo puedo utilizar y qué cantidad de sensores tengo que colocar? Todo ese tipo de preguntas nosotros no las podemos hacer con un riesgo cero, sin necesidad de hacer ningún tipo de ensayo, y de ahí es la validez de tener un modelo computacional validado. Entonces, dentro de este conjunto de resultados de distintos estudios que hemos realizado, por una cuestión de tiempo, yo me voy a concentrar en mostrarles resultados respecto del primer grupo y qué es lo que sucede también con la integridad de las bolsas cuando aparecen las perforaciones. ¿Qué características tiene que tener este modelo computacional? Bueno, Ricardo tuvo la habilidad de contar todas las distintas interacciones que tenían los distintos factores que aparecen en el silo bolsa y alegremente nos dejó a nosotros la tarea de poner todas esas interacciones en estas ecuaciones matemáticas que yo no les voy a mostrar. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra bolsa, lo primero que pensamos es que el grano constituye un medio poroso.
y vamos a recurrir a los balances de energía para poder predecir la evolución de la temperatura. Y lo que vamos a suponer que ese transporte de energía se produce a través del grano y a través del aire intergranario, utilizando un mecanismo fundamentalmente de difusión. Vamos a tener que plantear un balance de masa para poder calcular cómo evoluciona el contenido de humedad del grano dentro de la bolsa, y esta humedad se mueve fundamentalmente por difusión a través del espacio intergranario, y el grano actúa como si fuera una fuente de humedad que puede absorber o liberar humedad, porque lo que va a buscar es el equilibrio higroscópico con el aire intergranario. Nuestro modelo supone que el grano y el aire intergranario están en lo que se llama equilibrio térmico insercional. También vamos a tener que plantear una ecuación de balance para poder calcular la evolución de la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno dentro de la bolsa. El aire difunde a través del aire intergranario, fundamentalmente por el mecanismo de difusión. Vamos a tener que tener en cuenta toda la respiración del ecosistema, que es la que produce, como estuvimos viendo en las charlas anteriores, consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono, generación de calor y producción de vapor de agua. Todos esos representan términos fuentes o sumideros que aparecen vinculados en las ecuaciones que yo marqué anteriormente y que las acoplan. Y lo que vamos a suponer, para simplificar un poco, ahora vamos a ver en las condiciones de contorno, que tenemos que definir para terminar de completar el modelo matemático de nuestro problema. Estas condiciones de contorno, ¿cuáles son? Bueno, por un lado tenemos que tener en cuenta la radiación solar incidente sobre la bolsa, para lo cual tenemos en cuenta cuál es la localidad sobre la que estamos trabajando, la orientación del silo, si está norte o sur, este o oeste, y el plano sobre el cual está incidiendo la radiación solar. Todo eso tiene en cuenta el modelo. También tenemos que tener en cuenta el mecanismo de transferencia de calor por lo que llamamos convección hacia el medio ambiente, y también lo que llamamos radiación con el medio ambiente, lo que se conoce como radiación de cielo. En la superficie de la bolsa ve el medio ambiente como si fuera una superficie que está a una temperatura que se llama temperatura de cielo y que hay que poder calcular. También tenemos la interacción con el piso, con una transferencia de calor por el mecanismo de conducción, donde hay pérdidas por la base del silo. Tenemos que tener en cuenta la transferencia de los gases, teniendo en cuenta la permeabilidad de la bolsa, y lo que hemos supuesto en este modelo es que el silo bolsa es impermeable al traspaso de agua. Pero ese tipo de hipótesis podría removerse e incluir una permeabilidad del silo bolsa al vapor de agua. Bien, cuando uno tiene todo este conjunto de ecuaciones matemáticas dando vuelta, tiene que buscar una metodología para resolverlo. Entonces, antes iba a hacer otro comentario respecto de las características de modelo. Los mecanismos de respiración los modelamos teniendo en cuenta la combustión completa de un carbohidrato. En general, las expresiones con las que nosotros contamos, o las que uno ha encontrado en la literatura, son expresiones que dependen de la temperatura, del contenido de humedad y del tiempo. En particular, acá, por ejemplo, vemos las curvas de respiración, la cantidad de dióxido de carbono que se produce por kilogramo de materia seca y por día, y vemos justamente lo que estaban charlando en las presentaciones anteriores, que esta producción es fuertemente dependiente de la temperatura y del contenido de humedad. Uno ve, analizando esta gráfica desarrollada por White en el año 82 para trigo, que por cada punto de humedad se duplica la respiración y por cada 5 grados de temperatura también aumenta. Lo que nosotros estamos trabajando ahora para tratar de mejorar estos modelos y la predicción es tratar de desarrollar expresiones que dependan no solamente de la temperatura y del contenido de humedad, pero en vez que dependan del tiempo de almacenamiento, de la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno. Por ejemplo, para el caso de soja, no encontrábamos ninguna expresión para poder incorporar en nuestros modelos, y hemos estado trabajando sobre esos resultados en el INTA, y bueno, ahí tenemos la expectativa de poder incorporarlos para extender la aplicación del modelo, por ejemplo, al caso de soja. Y también, en el caso de la transferencia de los gases a través de la bolsa, bueno, nosotros hemos estimado estos valores de permeabilidad, no voy a leer las unidades porque son muy largas,
Pero con estos valores lo que uno puede ver es que la permeabilidad al dióxido de carbono es 3 veces mayor a la del oxígeno. El intercambio a través de la bolsa es mayor en el dióxido de carbono que en el oxígeno. Y teniendo un poco en cuenta la recomendación del doctor Shlomo Navarro respecto a qué porcentaje sería recomendable tener de ingreso de oxígeno, hicimos los cálculos y para un espesor promedio de 240 micrones, oscila entre 235 y 240, nosotros tomamos este valor y con estos datos de permeabilidad uno tiene una permeancia de más o menos, esto sería más o menos 400 mililitros por día por metro cuadrado de bolsa por atmósfera. Entonces, si uno tiene en cuenta que para un silo bolsa, en 1 metro de bolsa, uno podría calcular o estimar una área de transferencia de aproximadamente 5,54 metros cuadrados, y para una diferencia de presión parcial máxima, esta es la que podría tener, del orden de 21% atmósferas, vemos que lo que tenemos un ingreso de oxígeno por día de 0.027 por ciento de oxígeno por día, que está dentro de las limitaciones que el doctor Shlomo Navarro recomendó en su charla anterior. Y en el caso del dióxido de carbono, bueno, es 3 veces mayor. Entonces, una vez que teníamos todos estos datos, la idea es resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, ¿cómo se hace eso? Hay distintas metodologías. Y nosotros lo que estamos utilizando es un programa comercial que se llama COMSOL Multiphysics, que nos permite acoplar todas esas ecuaciones. Acá tenemos el modelo del silo en 3 dimensiones, y esta gráfica que estoy mostrando yo es una sección transversal de la bolsa. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el método? Divide a la bolsa en pequeños elementitos, parcelitas, y uno lo que calcula en realidad es la temperatura en los vértices de todos esos puntos, y a partir de esta información, si yo quiero obtener la temperatura o alguna variable que estoy resolviendo dentro de este triangulito, lo calculo a partir de la información que tengo en los vértices. Eso se llama método de los elementos finitos. Y esta malla que ustedes ven tan refinada en estos bordes, justamente uno la plantea de esta manera porque ahí es donde se van a producir los mayores cambios de temperatura, humedad. Entonces uno tiene que refinar el modelo, tiene que tener mayor cantidad de información disponible para tener mayor exactitud en lo que uno está resolviendo. Bien, una vez que uno puede resolver numéricamente, ¿cuál es el siguiente paso de tener un modelo computacional de este tipo? Bueno, hay que pasar a hacer lo que uno llama la validación computacional. ¿Eso qué significa? Que mi modelo, tal cual está, pongo datos, calculo y saco resultados. ¿Tienen validez esos resultados? ¿Me sirven para algo? Bueno, esos resultados van a servir para algo si mi modelo es capaz de reproducir situaciones que se han medido en el campo o en el laboratorio. Es decir, se plantea una experiencia, se miden datos de temperatura, concentración, contenido de humedad, y cargando el modelo computacional con esos datos yo tengo que ser capaz de reproducir los datos de las experiencias realizadas. Eso significa hacer una validación computacional. Y de acuerdo a cómo me va, me habilitarán o no a seguir usando el modelo para hacer predicciones futuras. Entonces, ¿cómo fue que planteamos nosotros esa validación computacional? Bueno, usamos los datos de las experiencias a campos que habían realizado en el 2001. Nosotros hemos trabajado en la validación con trigo, en donde en esas experiencias que fueron el almacenamiento de enero a julio, se trabajó con trigo seco y trigo húmedo, con estas humedades, se monitoreó la temperatura, el contenido de humedad y la concentración. Entonces, nosotros hicimos las corridas, como habían medido en 3 puntos de la bolsa, en la parte superior, en el medio y en la base. Nosotros hicimos las corridas, buscamos esos puntos en el modelo y comparamos mediciones con valores predichos. Y acá tenemos la gráfica. Tenemos los puntos del triangulito que corresponden al nivel medio. Estos son los valores medidos y la curva con línea continua son nuestras predicciones. En la parte de la base y las predicciones, acá estamos mostrando 90 días, pero hicimos las corridas de los 180, pero por una cuestión de poder ver un poco mejor, solamente mostramos esos datos. Y acá vemos cómo la temperatura superficial, que se ha venido debajo de la superficie, porque no era estrictamente la de la superficie, oscila siguiendo la temperatura ambiente, y cómo estos son los puntos, son las temperaturas medidas, y
las líneas continuas, otra vez nuestras predicciones. En general, uno lo que tiene que medir es el error con el cual uno está realizando estas comparaciones y encontramos que, bueno, en el nivel superior, la diferencia de los errores en la predicción estaban en el orden de casi 2 grados, 1,4 en la parte del medio y 1,2 grados respecto a la parte inferior, que es más o menos el tipo de los valores estos que hemos obtenido en estas de desvíos estándar, son del mismo orden los que tienen otros modelos computacionales desarrollados para, por ejemplo, silos convencionales, porque para silo bolsa las que hemos trabajado en este tema somos nosotros. ¿Y qué hicimos para trabajar y comparar concentraciones de dióxido de carbono? Bueno, para trabajar con las concentraciones de dióxido de carbono, también en el INTA se habían desarrollado una serie de experiencias. Entre enero y mayo del 2006 y del 2008 se hizo un monitoreo de unas 50 bolsas donde se medía el dióxido de carbono y el oxígeno en el verano y en el invierno. Entonces nosotros recolectamos todos esos datos y por cada una de esas mediciones hicimos una corrida. Y en función del día, del mes y el momento en que se había realizado la medición, nosotros comparábamos ese dato con lo que nosotros habíamos predicho con el modelo. Entonces acá lo que hicimos es, para simplificar un poco y mostrar los resultados, estos son los datos medidos en las distintas bolsas de oxígeno y de dióxido de carbono. Y se había trabajado con distintos rangos de humedades, embolsado entre 12 y 13, 3 y 3,5, 14 y 15. Entonces, lo que nosotros estamos mostrando acá, todos los resultados para 12 y 13, y estas son las curvas que predicimos nosotros para 12%, para 13% y cómo la nube de puntos medida cae dentro de esta banda en que nosotros hemos hecho las predicciones. Y nuevamente los errores que teníamos en las predicciones de nuestros modelos. Para 12 y 13, para el dióxido de carbono 1,1% y para volumen en volumen, y para el oxígeno 2,35%. Y así para las otras rangos de humedades. En el caso de 14 y 15, en realidad, debido a que son humedades un poco más altas, tampoco había tantos datos experimentales. Pero bueno, una vez que teníamos esta validación experimental, esto consideramos que nos habilitaba a empezar a utilizar el modelo para realizar predicciones bajo otras condiciones de almacenamiento, que es lo que nosotros le vamos a mostrar ahora. Entonces, analizamos, como les había adelantado, las condiciones de almacenamiento para 3 zonas geográficas o regiones agrícolas de Argentina. Una en Balcarce, con clima moderado, Pergamino, con clima intermedio, y Sáenz Peña, con clima subtropical. Y la idea fue comparar en esas bolsas temperatura, humedad relativa, pérdida de materia seca, cómo aparecían cómo se daban o cómo obteníamos la evolución de oxígeno y de dióxido de carbono en esas bolsas. Entonces, acá tenemos una comparación de los datos climáticos que hemos utilizado. Acá vemos la temperatura ambiente promedio desde enero a julio en Sáenz Peña, Pergamino y Balcarce. Vemos que en Sáenz Peña tenemos aproximadamente unos 3 grados más alta que en Pergamino en el verano y 7 grados más alta que en Balcarce, y en invierno, bueno, tenemos 8 grados más alta la temperatura en Sáenz Peña que en Balcarce y 6 que en Pergamino. Nosotros, para hacer los cálculos, no trabajamos con valores promedios, sino trabajamos con valores horarios de los datos, y las corridas las hicimos tomando más o menos un promedio de 10 años. Por cada año hacíamos una corrida, y los datos que nosotros después le vamos a mostrar de los resultados es el promedio de todas las corridas realizadas para todos esos años. De la misma manera, podemos ver qué es lo que sucede con la radiación solar. En el caso de Pergamino y Sáenz Peña, durante el verano la radiación solar es comparable, pero resulta ser un 9% más alta que en Balcarce, y con respecto a la época de invierno tenemos que un 13% mayor en Sáenz Peña que en Pergamino, y un 30% más alta en Sáenz Peña que en Balcarce. Entonces la idea era ver cómo estos datos climáticos influían en todas las otras variables debido justamente al almacenarlas en distintos lugares. Un comportamiento general que uno puede ver en las bolsas y del que hemos estado hablando, que se habló también en las charlas anteriores, es que los cambios más pronunciados realmente se producen en estos 20 centímetros por debajo
de la superficie de la bolsa. Los gradientes, o sea, los cambios, las zonas donde los cambios de temperatura y humedad son más pronunciados. Eso significa que si uno hace una evaluación, más o menos el 25% del grano está sujeto a esas fluctuaciones climáticas diarias y el que puede estar sujeto a mayores pérdidas y problemas de calidad. Entonces, justamente, la idea fue comparar los valores de temperatura en esta posición, que midiéndolo desde la base sería una altura de 1,4 metros en el centro, y también comparar las temperaturas promedio y valores promedios de todas las variables. Acá tenemos la comparación de las temperaturas dentro del silo, en la zona de Balcarce, Pergamino y Sáenz Peña. Lo primero que vimos es que para una dada temperatura inicial, nosotros supusimos 2. Embolsamos con una temperatura de 25 grados, que era más o menos una temperatura promedio, y una temperatura alta de 40 grados. Independientemente de cuál fuera esa temperatura inicial, lo que nosotros vimos que los resultados para 12, 14 y 16% eran prácticamente coincidentes. Entonces decidimos, o sea, que el efecto de la disipación de calor, porque el grano estaba húmedo a esos valores de humedad, no era tan notorio y prácticamente las temperaturas eran coincidentes. Entonces lo que vamos a estar mostrando nosotros directamente son los resultados para 25 y para 16% de humedad. Lo que uno puede ver que debajo de la superficie la temperatura oscila siguiendo las oscilaciones de la temperatura ambiente. Y tenemos una amplitud de oscilaciones de la temperatura del orden de 5 grados en el verano y 2,5 grados en el invierno. Si uno pudiera hacer un zoom de estas temperaturas y eligiera, por ejemplo, días soleados o días nublados, vería que inclusive la temperatura en un día soleado puede estar del orden de 10 grados por encima de la temperatura ambiente, mientras cuando el día está nublado es muy parecida a la temperatura ambiente. Pueden aparecer esas fluctuaciones, pensando en lo que decía Ricardo de cuando la temperatura debajo de la superficie tiene valores superiores a los 45 grados y ahí aparece la desnaturalización de y la pérdida de calidad del grano. Acá se nota, para un embolsado de 25 grados, el inicial, el efecto de la temperatura ambiente justamente en la zona de Sáenz Peña, donde embolsé a 25, pero debido a la radiación solar incidente y la temperatura superior, se calienta el grano debajo de la superficie. La temperatura en la zona media, que es la dada por la verde, comienza a descender en los 3 casos, y la que estamos mostrando el rojo es la temperatura promedio de las bolsas. Las oscilaciones uno puede ver que se atenúan acá o a esta altura, a 0,8 metros desde la base, están atenuadas, pero un poco más, realmente ya 25 o 30 centímetros debajo de la superficie ya no hay oscilaciones de la temperatura por efecto de las condiciones ambientales. Y lo que uno puede ver en los 3 casos es que en realidad la temperatura decreció debido al intercambio de energía con el medio ambiente. Eso significa que las fuentes de energía no alcanzan a compensar las pérdidas. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿habrá algunas otras condiciones de almacenamiento donde sean capaces de generarse focos de temperatura y levante la temperatura? Bueno, eso se los va a contar Rita en la próxima charla. En cuanto a la redistribución de la humedad, los datos y la información anterior lo que nos mostró es que nosotros teníamos una zona central caliente y una temperatura superficial más fría. Entonces eso va a hacer que la humedad migre en sentido opuesto a lo que nosotros llamamos gradientes de temperatura. Entonces se va a mover y se va a tender a localizar en la parte superficial y en la base del silo. Pero en general todas las predicciones que hemos tenido nosotros nos muestran que la migración de humedad es del orden del 1%, en este caso expresado en base húmeda. Y realmente esto es un fenómeno que desde el punto de vista experimental es difícil de captar porque esas variaciones del contenido de humedad que son bastante pronunciadas se dan en una capa muy pequeña debajo de la superficie que es difícil de captar con la metodología experimental, a lo mejor de colocar las lanzas y demás para extraer el grano, ¿no? Y hacer las mediciones de contenido de humedad. ¿Qué pasa con la humedad relativa en las bolsas? La humedad relativa en las bolsas, bueno, cuando nosotros guardamos el grano con condiciones de almacenamiento entre 12 y 14%, la humedad relativa intergranaria, que uno la puede calcular utilizando las curvas de sorción, tenemos distintas curvas implementadas en el modelo,
nos muestran que, bueno, para estos casos la humedad relativa en los 3 puntos se mantuvo y la promedio se mantuvo por debajo del 70%. Mientras que cuando uno está almacenando con trigo húmedo, la humedad relativa del verano al invierno siempre se mantuvo por encima del 70% y aún en la zona superficial, que uno podría esperar algún efecto de disminución justamente porque desciende por acción de las condiciones climáticas, en ninguno de los casos uno logra tener o de reducir esa humedad relativa por debajo de o llevarla a condiciones de almacenamiento seguro. Entonces acá empieza a aparecer nuevamente la importancia que tiene mantener la hermeticidad de las bolsas, sobre todo cuando uno trabaja con grano húmedo, porque las próximas gráficas, si bien vamos a ver que en estos casos uno puede tener una condición de bajo contenido de oxígeno frente a cualquier rotura, la humedad relativa intergranaria y el oxígeno disponible son absolutamente propicios para la actividad fúngica. Bien. Las curvas que teníamos para las concentraciones, nuevamente el efecto de la temperatura y del contenido de humedad en los tres casos, cómo cambian estas curvas de referencia, de cómo varía el oxígeno y el dióxido de carbono en los 3 lugares. Entonces, bueno, uno acá puede ver que para diferencias de 7 y 8 grados de temperatura entre Sáenz Peña y Balcarce, uno puede esperar entre 2 y 4 puntos de diferencia cuando estoy trabajando con grano seco, y las diferencias más grandes empiezan a aparecer cuando estoy con grano levemente húmedo. Entonces, estas gráficas también, ¿qué me muestran? Que no es lo mismo medir, si estoy midiendo entre los primeros 30 días, las diferencias entre las 3 localidades con grano seco no son muchas. Si voy a medir en el invierno, las diferencias son más marcadas, y sobre todo cuando estoy trabajando con grano levemente húmedo. En todos los casos, en las 3 localidades con grano a 16, encontramos en alrededor de los 45 días condiciones anaeróbicas. ¿Y este tipo de información para qué me puede servir? Bueno, para mejorar este tipo de mapas que me dicen la zona riesgosa de almacenamiento en relación a la a la concentración de dióxido de carbono que tengo que esperar, la de zona segura, la ambigua y la riesgosa. Justamente esa información nos puede servir para mejorar este tipo de mapas en función de la zona climática y de las condiciones de monitoreo y de la época de monitoreo. ¿Qué podemos decir respecto de la pérdida de materia seca? Bueno, la pérdida de materia seca se puede calcular a partir de la producción de dióxido de carbono. Cuando tenemos grano seco, estos límites que fueron fijados por White para granos o para las semillas, si se exceden estos valores hay pérdida de calidad comercial y no se puede superar este límite. Lo que vemos es que cuando estoy embolsando grano seco no hay inconvenientes. Pero, ¿qué es lo que puede suceder? Porque esta línea de puntos está hecha aquí continua y acá en líneas de puntos. Porque hasta acá, por ejemplo, vamos a tomar la situación del grano a 16%, que tengo totalmente el consumo de oxígeno consumido a este punto de embolsado a los 20 días, ya no debería haber pérdida de materia seca. Pero si uno pierde hermeticidad en la bolsa y este grano pudiese seguir respirando, aumentaría la pérdida de materia seca y en esos casos sí podríamos tener que estamos excediendo estos límites para semilla. Bueno, el modelo también me permite ver en forma localizada qué es lo que está pasando con la pérdida de materia seca y de alguna manera localizar dónde se produce la mayor pérdida. Y eso, dónde se produce la mayor pérdida, depende de las condiciones de temperatura de embolsado y de la zona geográfica. A veces es la zona central la que tiene mayor pérdida y a veces es esta por aquí. Entonces la recomendación es decir, bueno, hay que testear en toda la bolsa para ver qué pasa con la calidad de la semilla. Respecto de la factibilidad de control de los insectos, bueno, lo que nosotros vimos es que si uno tomaba como temperatura de control de insectos los 17 grados de temperatura, la temperatura promedio comparada en los 3 casos para 25 grados de embolsado 40, en las zonas de Balcarce y de Pergamino podríamos tener control de insectos, pero en caso de Sáenz Peña no, y en realidad cuando uno está, sobre todo para cuando uno está trabajando con grano seco y levemente húmedo, donde las condiciones de concentración de oxígeno no alcanzan valores necesarios suficientes como para tener este control de los insectos, y en el caso de los granos húmedos sí se logra ese nivel, pero es necesario mantener la hermeticidad de las bolsas.
Bueno, finalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hicimos para analizar el efecto de las perforaciones en las bolsas? Bueno, hicimos un rastreo en la bibliografía de ver cómo podíamos hacer para modelar este tipo de perforaciones. Y en realidad, bueno, planteamos un modelo y lo que nos mostró ese modelo era más perjudicial el efecto de pequeñas perforaciones que una más grande, en la medida que si uno está comparando igual área de transferencia. Por ejemplo, yo puedo tener 9 agujeritos de 1 milímetro de diámetro que generan un aumento de la permeabilidad a los gases del 98%, pero una perforación de 3 milímetros, que en área de transferencia es lo mismo, genera un cambio menor. Y otra cosa importante también de ver es que la permeabilidad de la bolsa es selectiva, pero a medida que uno está agregando agujeritos, esa selectividad se pierde y tiende a 1, es decir, que va a ser lo mismo la transferencia del dióxido de carbono y el oxígeno, y lo que sucede es que son mayores los cambios que se producen en la concentración de oxígeno que en la de dióxido de carbono. Acá tenemos las curvas que hemos obtenido y lo que uno puede ver justamente que es por ejemplo, para un diámetro de 10 milímetros y en una bolsa que había alcanzado condiciones anaeróbicas, sobre todo en un 15% de grano embolsado con ese contenido de humedad, esa hermeticidad que es tan importante para el control de la calidad, con un agujerito tan pequeño se pierde completamente y hay un crecimiento hay una recuperación del nivel de oxígeno, que frente a ese contenido de humedad y las humedades relativas con las que tenemos en la bolsa, estamos en problemas. El modelo también me permitiría ver qué sucede en forma localizada alrededor de una perforación. Entonces tenemos ahí un radio de 10, esta es una sección transversal de la bolsa alrededor de este agujerito de 10 milímetros, y uno lo que podría ver es que, por ejemplo, embolsando grano a 13%, el oxígeno crece a niveles del orden del 17%. Acá, esto es simplemente un pedacito de 10 centímetros alrededor de la bolsa, más allá, el nivel de oxígeno está en 17%. Y acá uno ve cómo varía entre ese valor de 17 al 21 que tiene aplicado justamente sobre la perforación. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo embolsé con un grano húmedo, que lo que debería esperar era tener un grano 0% de oxígeno porque se consumió? Al cabo de estos días de almacenamiento uno ha logrado recuperar el nivel de oxígeno al orden del 10%. Bueno, esto es un pantallazo muy rápido de todas las cosas que uno puede hacer con estos modelos de simulación. Finalmente, las conclusiones es un repaso rápido. Los niveles de referencia son fuertemente dependientes del contenido de humedad y la temperatura. Diferencias del orden de 7 y 8 grados entre las zonas climáticas generan diferencias de concentración de alrededor de 2 puntos para el grano seco y de 4 puntos para grano levemente húmedo. Los resultados que obtuvimos comparando la temperatura promedio de las bolsas y en combinación con los niveles de dióxido de oxígeno alcanzado permitirían establecer que la actividad de los insectos está limitada. La pérdida de materia seca promedio en las bolsas nunca superó los límites para que se reduzca la calidad del grano, y pequeñas perforaciones en la bolsa pueden generar cambios significativos en las concentraciones. Bueno, finalmente lo que me queda es agradecer a los distintos organismos que han dado financiación para realizar este proyecto, que son la Agencia Nacional de Producción Científica y Tecnológica de Argentina, la Universidad Nacional de Rosario, el proyecto Intra-Perecop, que nos ha permitido participar como investigadores extra INTA, y bueno, y a todos ustedes por la atención. Muchas gracias, Analía. ¿Tenemos tiempo para una pregunta antes de pasar a la próxima presentación? Bueno, si no hay preguntas, entonces invitamos a la doctora Rita Balone, que nos va a hablar sobre las limitaciones del uso de la temperatura para monitorear la evolución del ambiente interno de la bolsa.